Vamos a hablar en esta ocasión sobre la teoría del origen de las razas e idiomas por el Dr. Edgar Amílcar Madrid. Veamos primero la ilustración. El origen de las razas es un problema que ha preocupado mucho a los hombres. La pregunta fundamental es, ¿por qué razón hay tantas y tan variadas razas si todos descienden de un tronco común? Durante casi 6.000 años se ha sostenido el origen del hombre en Adán y Eva, pareja única creada por Dios y colocada en la tierra para ser progenitores de toda la raza humana. Que conste que las afirmaciones de algunos profanos de que Adán tuvo otra mujer antes de Eva son aseveraciones torpes y sin fundamento por falta de conocimiento de la Biblia. Todo parece bien hasta que alguien pregunta, ¿por qué entonces hay tanta variedad de razas? ¿Se han violado acaso las leyes hereditarias descubiertas por Mendel? ¿Es posible lograr cambios estructurales en una raza determinada? Para llegar a algunas conclusiones al respecto, se debe partir de las siguientes premisas. A. El origen de las razas e idiomas es uno mismo. B. Todas las razas pueden situarse en tres grandes grupos: negra, blanca, morena o amarilla. C. Todas las demás razas son derivadas de las tres fundamentales por mutación genética. D. Entre todos los seres vivos, la raza humana tiene la mayor capacidad de adaptarse al medio en que se desarrolla. Conviene entonces relacionar estas premisas con algunos hechos históricos y geográficos para derivar conclusiones convincentes. Según la historia sagrada, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y de él formó a Eva, su mujer. Su descendencia mantuvo un mismo idioma y una misma raza, porque vivieron en una misma región de la tierra, al oriente del huerto. Una vez multiplicado el pueblo, fue víctima del diluvio universal en el cual pereció toda la raza humana, con excepción de Noé, su mujer, sus hijos y sus respectivas esposas, un total de 8 personas. Hasta ahí, la raza y el idioma eran uno. Pero de los 3 hijos de Noé surgieron 3 razas fundamentales. Así, de Cam descienden las razas camíticas o camitas, que son predominantemente negras y habitan en el África. También descienden de Cam los árabes, que son morenos. De Sem descienden las razas semíticas o semitas. Estos son los asiáticos y del Medio Oriente, con colores que varían del amarillo al moreno claro u oscuro, dependiendo de la región donde vivan. De Jafet son los jaféticos o jafitas, principalmente europeos de la raza blanca. Estas 3 grandes divisiones preceden muchos derivados, como las razas amarillas y arábigas, que son de una misma descendencia. Así también están los mestizos, que son una combinación de semíticos y jaféticos. La pregunta principal es de cómo surgieron las diferencias camítico-semítico-jaféticas. La razón inicial se encuentra en la Torre de Babel o Babilonia, que significa confusión. En Babel, Dios confundió las lenguas de los que construían la torre para evitar que continuaran gastando todo su tiempo y material en una obra inútil, mientras el pueblo sufría hambre y necesidad. Una vez confundidos los idiomas que hablaban, se fueron agrupando
aquellos que entendían una misma lengua, y se esparcieron por la tierra, todos según su idioma. Aquí es precisamente donde surge la pregunta más fundamental de la existencia de las razas. Tanto camitas, semitas y jafitas descendieron de un tronco común, Noé, pero una vez esparcidos por el globo, quedaron expuestos a nuevas circunstancias ambientales que causaron las muchas transformaciones físicas que diferencian razas a través de mutaciones genéticas. Una observación de tipo general sería notar las razas predominantes en los diferentes puntos del globo terrestre. Las razas negras y moreno oscuro predominan en las proximidades de las regiones ecuatorianas, como por ejemplo los negros del África Central, Kenia, Congo, Uganda y Burundi, que son los de un negro más profundo. Lo mismo sucede en la América del Sur. Los nativos del Ecuador, parte de Perú y en Amazonas son indígenas exageradamente oscuros de piel. Por otra parte, las razas blancas predominan en las áreas más cercanas a los polos, como por ejemplo los países europeos, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América, el Canadá y Argentina. Ahora bien, las razas moreno claras predominan en las regiones intermedias o zonas tropicales, como por ejemplo se puede citar a los indígenas de México y Centroamérica, los habitantes del Medio Oriente, la India, la China, Corea y el Japón. Cualquiera podría argumentar que no todos los habitantes de dichas regiones llenan tales descripciones, y eso es verdad, pero se debe a factores migratorios y de combinación racial. El ejemplo más claro de esto se encuentra en los mestizos latinoamericanos y los mulatos. Los mestizos son semíticos cruzados con jaféticos, mientras que los mulatos provienen de camíticos con semíticos o jaféticos, aunque el cruce con jafético es menos probable que dé características de mulato como con un semítico. Sin embargo, las razas que emigran de una región a otra quedan expuestas a las transformaciones ocasionadas por sus nuevas condiciones atmosféricas. A estos cambios se les llaman mutaciones genéticas. Esto se refuerza al analizar las teorías del origen de los nativos de América. La teoría más antigua supone que los indígenas americanos llegaron procedentes de los países orientales, atravesando el estrecho de Bering cuando estaba congelado. Los orientales son semíticos de raza amarilla. Lo que más refuerza esta teoría son los rasgos físicos de las distintas tribus aborígenes. Los indígenas que habitan en la región ecuatoriana y de Sudamérica son los de piel más oscura y menos características orientales, pero entre más se aproximan a la zona templada del norte, más se observan tales características. Al indígena de Centroamérica y México se le pueden observar sus ojos ligeramente alargados, cráneo un poco redondo y su color más claro. Los pieles rojas de los Estados Unidos tienen un poco más alargados los ojos, cráneo redondo y su color moreno claro rojizo sobre un cabello negro. Ya cerca de la zona polar, los esquimales son los americanos aborígenes que más se asemejan a los orientales. Sus ojos son bastante alargados, su cráneo redondo y color moreno claro. Tales características prevalecen también en las Filipinas. El último salto va hasta el Japón, Corea y la China, que son los legítimos poseedores de las características orientales, con sus ojos alargados, cráneo redondo, color moreno claro amarillento. Si trazamos la misma secuencia por el lado asiático, notamos el mismo factor. Conforme se acercan a la zona tropical y ecuatoriana,
Así en su orden, los habitantes de la India, Irán y el Medio Oriente se asemejan a los aborígenes americanos hasta llegar a la zona ecuatoriana donde radican los negros del África Central. Un nuevo argumento adverso podría surgir. ¿Por qué razón entonces las características de los aborígenes de las zonas semejantes o de iguales circunstancias no son de razas idénticas? Esto es porque las transformaciones de adaptación al medio toman lugar gradualmente durante cientos de años. No es un proceso de evolución que es teoría sin base científica válida, sino un proceso de adaptación al medio. Por ejemplo, las diferencias que toman lugar en las diferentes zonas del África, dependiendo de la temperatura, altitud, longitud, en relación con la parte del globo terráqueo en donde viven. De igual manera, entre los indígenas de América, que todos tienen un mismo origen racial, pero no todos viven en las mismas circunstancias climáticas. La temperatura influye en el color de la piel y de los ojos, además de influir en la densidad del cabello y vellosidad. La altitud y la longitud modifican algunos aspectos orgánicos y estructurales, tales como altura, forma del cráneo y otros. La posición de los rayos del sol en relación con las determinadas zonas de la Tierra afecta la forma y el color de los ojos, color de la piel, color, grosor y forma del cabello. Un ambiente frío con los rayos del sol oblicuos enternece los colores de los ojos, aumenta la vellosidad y grasa para mantener el calor. Por otra parte, el ambiente caliente, donde los rayos del sol caen perpendicularmente, hace engrosar la piel y el cabello y oscurecer el color de la piel. Esto es para mencionar solo las características más ambientales. A estos cambios, la ciencia les llama mutaciones genéticas, porque aunque los cambios se van dando gradualmente durante varios cientos de años, tales cambios se impregnan genéticamente, de tal manera que después de haberse suscitado durante varios cientos de años, las nuevas características comienzan a heredarse. Este locutor experimentó una mutación después de haberse trasladado a vivir en los Estados Unidos de Norteamérica durante unos pocos años. Como la región a donde se trasladó a vivir era muy fría, le comenzaron a nacer vellos en regiones lampiñas de su cuerpo. Con esa experiencia, él descubrió la forma en que nacen los vellos por primera vez, porque si uno se arranca un vello, le vuelve a nacer de punta, pero la primera vez que nace un vello que no existía antes, nace doblado de la misma manera como nace el frijol o la milpa. Un amigo suyo tuvo otra experiencia similar. Él era muy moreno, casi negro, pero después de estar viviendo en Michigan durante como 20 años, se volvió blanco. Así les ha sucedido a muchos morenos que se han ido a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Tales cambios están en camino a convertirse en mutaciones genéticas. Finalmente podría preguntarse, si todo esto es así, ¿por qué no se ve palpablemente cuando sucede la mutación? La verdad es que sí se puede ver a través de algunos ejemplos. Los hebreos provienen todos de un tronco común, Israel. Sin embargo, actualmente se encuentran hebreos con muchas diferentes características raciales, incluso con apariencias de negro, chino y blanco. Quizá el mejor ejemplo es la raza negra o camítica. Todos conocen la historia de que los negros de los Estados Unidos de Norteamérica fueron traídos del África como esclavos durante la colonización. Sin embargo, al tiempo presente, después de unos pocos cientos de años de haber salido de su zona nativa afroecuatoriana y estar expuestos al medio templado de los Estados Unidos,
han dejado ya su color negro oscuro por un color moreno. Se concluye entonces que todas las razas provienen de un tronco común, tal como dice el relato bíblico, y las diferencias raciales son el resultado de la adaptación dinámica del hombre al ambiente en que está expuesto. Los idiomas. En el caso del origen de los idiomas, la situación es similar a la de las razas. Cuando los hombres babilónicos estaban construyendo la Torre de Babel porque querían llegar hasta el cielo, Dios descendió y les confundió sus lenguas. Aunque la Biblia no lo dice, se deduce que le fueron confundidas en 3 grupos, correspondientes a los 3 grandes orígenes de los hombres, Cam, Sem y Jafet. Ya con sus lenguas confundidas, los hombres comenzaron a agruparse según la comprensión de su idioma. Los idiomas fueron coincidentes con su origen racial, de Cam, Sem y Jafet. De los camitas, unos se quedaron a vivir en el Medio Oriente y fueron los árabes que por su clima llegaron a ser morenos claros. Pero otros camitas, como los descendientes de Misraim, y aún otros de ellos, se fueron a vivir en África y por las circunstancias afroecuatorianas de ahí llegaron a ser de raza negra. Originalmente todos los camíticos hablaban un mismo idioma relativo al árabe. Los semitas se quedaron todos a vivir en el Medio Oriente, pero más adelante muchos de ellos, especialmente de las 10 tribus perdidas de Israel, fueron emigrando hacia el lejano oriente y formaron las razas mongólicas, como chinos, coreanos y japoneses. Su idioma caldeo-hebreo fue gradualmente degenerándose hasta formar nuevos idiomas con similitudes al idioma original. Por su parte, los jaféticos emigraron hacia el norte y llegaron a formar las razas blancas. De la misma forma, estos fueron desarrollando los idiomas grecolatinos sajones. Nótese que de la misma manera como sucedió con las razas, así fue con los idiomas. Los idiomas tienen también 3 orígenes diferentes y sus lenguas no tienen similitudes entre las de un grupo con las de otro, excepto aquellas características adquiridas por conquistas o contaminación lingüística, como en el caso del árabe dentro del español. De los 3 idiomas fundamentales se han desarrollado todos los demás, manteniéndose dentro de sus 3 grandes familias de idiomas. Aquí hay otra evidencia del origen asiático de los indígenas americanos, tanto del norte, centro y Suramérica. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial y el Japón atacó repentinamente una base militar de los Estados Unidos, los militares del Pentágono se reunieron de emergencia. Ellos dijeron: ¿en dónde podremos encontrar un idioma tan secreto y desconocido para hacer las comunicaciones de guerra sin que las entiendan los japoneses? Uno de ellos sugirió: ninguna lengua puede ser tan desconocida y escondida como el navajo. Espléndido, dijeron todos, y comenzaron a publicar sus comunicaciones de guerra en dicha lengua, sin darse cuenta de que los japoneses estaban comprendiendo casi todo. El navajo era un idioma derivado del japonés. Otro caso es el del aymara de Bolivia. Un amigo de este locutor tuvo la oportunidad de viajar al Japón y se quedó sorprendido de ver cuánto japonés él lograba comprender por su conocimiento del aymara. Y nótese bien el caso: la lengua navajoa estaba en el sur de los Estados Unidos, mientras que la lengua aymara está en Bolivia, ambos en 2 extremos del continente americano. Todos los nativos de América, norte, centro y sur, descienden de los orientales. Pareciera que la conexión directa está con el Japón, que es la raza asiática más parecida con nuestros indígenas americanos. Entiéndase entonces que el origen de los idiomas
es el mismo de las razas, motivado por la confusión de Babel que provocó Dios.